Gloria al Señor. Gracias damos al Señor. Gloria al Señor. Gracias damos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar acá, iglesia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que esta noche Dios tiene algo lindo preparado para nosotros, para seguir estudiando. Siéntase usted bienvenido una vez más a este estudio bíblico, a esta clase virtual. Es una gran bendición para nosotros estar una vez más acá para llevar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y compartirlo con cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Vamos a estar orando en este momento para poner esto en las manos del Señor, y también vamos a tener un canto de adoración que mi hija va a estar dirigiendo. Y vamos a orar. Si usted tiene a bien compartir la transmisión, compártala. Tenemos un tema muy bonito de parte de Dios. Vamos a estar hablando acerca de la fe y la gracia. Dos términos doctrinales del cristianismo, de la fe cristiana, que son bien importantes, y vamos a estar hablando acerca de esos temas en esta noche. Vamos a poner esto en las manos del Señor para que Él se glorifique y que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en esta noche. Padre misericordioso y bueno, te damos las gracias en este lindo momento por una oportunidad más que nos da de estar en este lugar, Señor, en esta transmisión, compartiendo con mis hermanos, compartiendo con la iglesia Nueva Esperanza y con todos aquellos que se unen, Dios, a esta transmisión. También le damos, Señor, la bienvenida a cada uno de ellos. Tú eres el más importante en esta noche, Dios. Te pedimos que cada palabra que salga de nuestra boca sea palabra puesta por el Espíritu de Dios, para llevar enseñanza a tu pueblo, Señor, para llevar, Dios mío, una palabra que podamos compartir, que podamos ser edificados como iglesia, que podamos crecer, que podamos nutrirnos de tu palabra, Señor, y que cada día, Dios, esa esperanza y esa fe que hay en nosotros, Señor, se fundamente más y más en lo que dicen las Escrituras, en lo que enseña la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros hoy podamos aprender. Padre, te damos las gracias por la salud, te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por cada familia, te damos las gracias por la iglesia, te damos las gracias por la palabra que tú nos has revelado, Señor. Tenemos acceso a ella y podemos compartirla, podemos estudiarla, Señor, en esta linda noche. Padre, cada petición, Señor, también la venimos poniendo en tus manos, y sabemos que vamos a tener un tiempo para clamar, interceder y poner las peticiones en las manos de nuestro Dios, creyendo que tú tienes poder, Señor, para sanar, tú tienes poder para liberar, tú tienes poder para contestar nuestras peticiones conforme a las necesidades y conforme a tu voluntad preciosa y agradable. Padre, te damos una vez más la bienvenida y las gracias por la oportunidad que nos da de estar una vez más acá para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Bienvenido, iglesia, cada uno de ustedes a este estudio bíblico, a esta transmisión. Vamos a estar entonando un canto de adoración que mi hija nos va a ayudar, y de esa forma vamos a dar apertura también al estudio bíblico de esta noche. Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Sí, Padre, gracias. Yo soy la niña de tus ojos, que me amaste a mí, me diste nombre. Yo soy la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a Sí, mí. Jesús, te damos las gracias en esta noche, Me Dios. amaste a mí. Glorificamos tu precioso nombre y te damos la gloria solamente a ti, Señor. Gracias, Padre, por cada vida, gracias por cada familia, gracias por cada persona, cada corazón, Señor. En esta noche, Dios mío, te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos reveles, Dios mío, la palabra, Padre bueno.
Padre, ministranos, Dios mío, con una enseñanza en esta noche, que podamos fortalecer nuestra fe, Dios mío, cada día más en esta palabra, en esta doctrina que tú nos has, Dios mío, dejado. Te damos la gloria solamente a ti, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús, te amamos más que nuestra propia vida, Dios. ¿Qué haríamos, Dios mío, si tú no estuvieras con nosotros? ¿Qué sería de mi vida si tú no estuvieras acá, Dios? Porque me amaste, Tú le das sentido a cada segundo de mi vida, de mi existencia. Padre, yo te pido, Dios, que en este momento tú lleves, Señor, esta palabra a los diferentes hogares. Que esta transmisión, Dios mío, sea una bendición para las vidas, para las familias, Señor. Esta palabra que tú nos has dado sea de bendición para cada familia, Dios. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada casa, en cada hogar. Padre, glorifícate, Señor, en esta noche. Espíritu Santo de Dios, dirige la palabra. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones, toca las vidas, ahí donde se encuentre cada hombre, cada mujer, Dios mío, cada familia escuchando tu palabra. Que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar, pueda tocar, Dios mío, pueda derribar todo argumento, Dios, toda obra del diablo que se haya levantado, todas aquellas cosas, Señor, que no vienen de ti, Señor, sean quitadas por completo. Aquellos obstáculos, Señor, aquella pérdida de la paz, Dios mío, aquella pérdida de la confianza, Señor, de la fe, Señor, toda incredulidad que viene del enemigo, porque Satanás va a cegar el entendimiento, Dios, de la gente, para que no puedan ver la verdad de Cristo, para que no les alumbre la verdad del Evangelio para salvación y vida eterna. Que todo esto, Señor, desaparezca en esta noche, Señor, de cada persona que está escuchando esta transmisión, de cada vida, Señor, que haya claridad, Señor, que haya entendimiento. Yo te pido un espíritu de discernimiento, Dios, en esta noche sobre nuestras vidas, sobre esta transmisión, Señor, que el Espíritu Santo de Dios tenga, Dios mío, el control, Señor, de cada vida y de cada corazón, Señor. Para que esta palabra llegue, Dios, a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones, llegue a lo más profundo de nuestro ser, Dios mío, y podamos adorarte, y podamos glorificarte, y podamos exaltarte, Dios, en todo tiempo. Te damos la gloria solamente a ti, Jesús, en esta linda noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a mi esposa, a mi hija. Es una bendición que nos acompañen, estar todos juntos en esta noche y poder gozarnos así en la presencia de nuestro Dios, poder estudiar la palabra y poder aprender de ella. Yo le motivo a usted, como le dije antes, una vez más, comparta la transmisión, sea un instrumento de bendición para alguien. Lleve esta palabra a alguien más, que alguien más reciba en esta tarde una palabra de parte de Dios. Con la fe y la gracia, dos conceptos bien importantes y bien relevantes de la fe cristiana, la fe y la gracia. ¿Por qué digo que son bien importantes y bien relevantes? Bueno, porque la fe cristiana se basa en la fe. La doctrina cristiana se basa en la fe. Es decir, desde que nosotros entendemos y comprendemos que Jesucristo es el Señor, que Él está en nuestra vida, que Él está en nuestro corazón, nosotros nos damos cuenta que Él es el que tiene control, que Él es por medio de la fe, es que nosotros entramos en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo le voy a mostrar bíblicamente también el por qué nosotros decimos, la Biblia enseña que la salvación, que la vida eterna es única y exclusivamente por gracia de Dios. Es únicamente por gracia de nuestro Señor. Por eso vamos a estar aprendiendo en esta noche este tema, como le dije, y es probable que no lo pueda cubrir en esta noche, pero vamos a iniciarlo. Tiene que ver con la fe y la gracia, como le decía. Vamos a hacer acá un poquito más pequeño esto para poder tener... Ok, muy bien. Entonces, le decía, la Biblia enseña que la salvación de un hombre, una mujer, la salvación del ser humano
es única y exclusivamente por gracia de Dios. De hecho, la Biblia dice que es por don de Dios. No es por obra de los hombres, no es por la teología o la doctrina que yo sigo, no es por la religión que yo sigo, no es por lo que yo crea o deje de creer, no, es porque la gracia de Dios se manifestó a través de Jesucristo en aquella mediante la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, Dios, por gracia, nos da a Jesucristo como el sustituto por el castigo. Él llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz y nosotros respondemos a ese llamado o a ese don por medio de la fe. Cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo. Entonces, esa es la respuesta humana. La respuesta humana tiene que ver con la fe. La gracia esfuerzo humano que pueda lograr que el hombre merezca la salvación, sino que Dios, por su gracia y su misericordia, como le decía, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida. Vamos a un par de versículos con los que quiero dar apertura a este tema y tienen que ver justamente con explicar de una mejor forma lo que esta introducción que hemos hecho. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuche bien, aquí están los dos términos que vamos a estar desarrollando en este estudio en las próximas transmisiones. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, gracia, fe. Y esto no de vosotros. Dice Pablo a los Efesios, le dice, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La gracia. ¿Cómo se traduce la gracia? Es como un favor. Le decimos un favor que yo no merezco. Es un favor inmerecido. La gracia de Dios es un favor inmerecido. ¿Por qué nosotros no merecíamos el favor de Dios? Porque nosotros hemos dado la espalda a Dios. Nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa nos han apartado desde el principio de Dios. La desobediencia, todo se remonta al Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. El Señor les dijo, de todo árbol pueden comer, pero de este árbol no pueden comer. Cuando Adán y Eva desobedecen y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces nosotros vamos a darnos cuenta que ahí inició todo. De hecho, la palabra dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces ahora todos somos, no por el pecado de Adán, porque la palabra también enseña, yo lo voy a llevar a la palabra, que todos nosotros hemos pecado. O sea, no es que, sino que Adán fue el medio por el cual se introdujo la muerte y el pecado a la raza humana. Por él se introdujo. Ahora, no que, como le digo, que nosotros tengamos que decir, es que por Adán, o por lo que Adán hizo. No, en realidad todos nosotros hemos pecado y la palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos entrega a Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? Nosotros estamos perdidos. Sin Cristo nosotros estamos perdidos. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Él es el medio enviado de parte de Dios para expiar o para ser el sustituto de nuestros pecados. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Es decir, no es por lo que yo pueda hacer, no es ninguna obra, como le decía, ningún esfuerzo humano que yo pueda hacer para merecer la salvación, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Romanos capítulo 5, verso 21, otro versículo
que vamos a utilizar para introducir a este tema. Romanos capítulo 5, verso 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces, el pecado da como consecuencia la muerte. La desobediencia trae consigo pecado. Es la transgresión de la ley de Dios, el pecado. Y esto me lleva a la muerte. Pero la gracia de Dios, dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Cómo? Mediante Jesucristo. No es, como le digo, no es por mis propios méritos. No es porque yo sea bueno, sea malo, sea un chismoso, sea un mentiroso, póngale el pecado que usted quiera, póngale nombre al pecado que usted quiera. No es por eso, no es porque por lo malo, por lo bueno del ser humano. No, es porque Jesucristo, que fue el sustituto por nuestros pecados, llevó ya el castigo de la culpa que a nosotros nos correspondía. Usted y yo somos culpables de pecado y la palabra dice que somos candidatos a la muerte, somos candidatos a la destrucción, somos candidatos a la perdición. Eso es lo que enseña la palabra y esa es la consecuencia de nuestro pecado. Pero las buenas noticias que yo le traigo en esta noche son que hay uno que entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy podamos celebrar una victoria, celebrar vida, celebrar que hay esperanza, celebrar que un día que nosotros tengamos que partir a la eternidad, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, usted y yo vamos a encontrarnos con nuestro Dios cara a cara, vamos a reinar con Él, vamos a vivir una eternidad juntamente con Él. Entonces, dice que así como el pecado reinó para muerte, pecado, muerte. Y dice, gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos introduce a nosotros a la vida eterna. ¿Quiere usted tener vida eterna? Yo sé que sí. Yo también quiero, yo anhelo la vida eterna. Entonces aquí hay dos conceptos bien importantes. Vamos a empezar, vamos a tratar de desarrollarlos y voy a empezar con la fe. ¿Por qué con la fe? La fe es la única condición. Oiga, la fe en Jesucristo como Hijo de Dios es la única condición que Dios exige para la salvación. Usted me dice, entonces, Jorge, si yo creo en el Señor, soy salvo. La palabra dice que si creyere, el que creyere será salvo. Pablo, estando encarcelado, estando preso, llegó un hombre y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted se va al libro de los Hechos, capítulo 16, si no me equivoco, y ahí usted puede encontrar la historia. Pablo estaba encarcelado, Pablo y Silas estaban encarcelados. Estaban en aquella cárcel, amarrados, custodiados por muchos soldados. De pronto ellos están alabando al Señor, cánticos al Señor. Y vino un estruendo, un terremoto. Dice que las puertas de la cárcel, los grillos que estaban atados a sus pies, sus manos, todas las ataduras de esos hombres se abrieron. Es decir, vino libertad de parte de Dios a estos hombres. Entonces, cuando el carcelero ve lo que está sucediendo, aquel evento sobrenatural, un estruendo, un terremoto, las puertas se abren, los presos ahora sí se van a escapar. Y en aquel entonces, la cultura de aquel entonces, si el carcelero permitía que los presos escaparan, tenía que pagar con su vida. Entonces aquel hombre toma su espada y se va a matar. De una u otra forma va a morir porque los presos escapan. Entonces llega y Pablo le dice, no te hagas daño. No te hagas daño, le dice. Y aquel hombre responde inmediatamente con una pregunta que todo hombre y toda mujer se deberían de hacer mientras nosotros tengamos vida. Mientras usted tenga vida, usted debería un día cuestionarse, si no se ha cuestionado, si no se ha preguntado, esa pregunta que hizo ese hombre. Él se vuelve y le dice, Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta le abre la eternidad a cualquier persona. Esa pregunta tiene la llave espiritual que abre la eternidad,
que abre la vida eterna, que abre, aleluya, el gozo eterno de un hombre con Cristo. Cuando usted se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo se vuelve y le dice, cree en el Señor Jesucristo. Oiga, qué tremendo. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el creer en el Señor Jesucristo? Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que yo espero. Es decir, algo que usted está esperando, que usted tiene esa convicción, esa certeza de que usted lo va a recibir. Usted pone su fe en eso. Usted pone su fe en Jesucristo. Entonces le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No solamente usted va a ser salvo, su casa va a ser salvo. Esta promesa de parte de Dios, es que el amor de Dios, iglesia, es tan grande que no es solamente para uno, no es solamente para dos, involucra a toda la humanidad. Dice la palabra que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Jesucristo no vino a este mundo a condenar el mundo, Él vino a salvar a este mundo. El amor de Dios por este mundo es tan grande que Él nos da a Jesucristo en aquella cruz para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, cuando usted pone su fe en Jesús, lo que usted está haciendo es abriendo la puerta de la vida eterna. Jesucristo te abre la puerta a la vida eterna. Dice la palabra que Él es la puerta, el que por Él entrare será salvo. El que por Él entrare será salvo. ¿Cómo nosotros introducirnos al cielo? ¿Cómo nosotros ganarnos una eternidad con Dios? ¿Cómo nosotros cuando partamos de esta tierra saber que tenemos una vida eterna con Cristo? ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Él es el único. Jesucristo dijo textualmente estas palabras en Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, la pregunta sería, ¿es solamente una confesión que yo debo hacer? ¿Es solamente que yo debo decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo? Le voy a explicar algo. La palabra del Señor dice que con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón creemos para justicia. Entonces, dije antes que la respuesta del ser humano es la fe. Cuando usted pone la fe en Jesús, usted está respondiendo a la gracia de Dios, a ese regalo inmerecido de parte de Dios. Entonces, aquí hay algo importante. Esto no es solamente una confesión de boca, porque muchas veces se ha o sea, no todo termina ahí. Tiene que ver con una actitud que sale del corazón. Tiene que ver con una actitud de respuesta que viene del corazón. Entonces, hay varios factores importantes cuando hablamos de la fe y voy a tratar de ir sobre ellos en esta tarde, porque estoy diciendo que no solamente es una confesión, no solamente es una profesión de fe, sino más bien es una actitud del corazón. El creer tiene que ver con el corazón. La palabra así lo dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Ahí lo explica. Con la boca nosotros confesamos para salvación, pero con el corazón creemos para justicia. Entonces, Jesús dice 9:23 de Lucas, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí vemos que Jesús hace una invitación a seguirle, pero hay algo que Él deja muy en claro, que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso, pastor? Entonces, hay algunos conceptos bien importantes acá que tienen que ver con lo que yo diría son elementos indispensables de la fe. Primero, tener fe significa creer y confiar plenamente, es decir, de corazón, no solamente de boca, no solamente de profesión,
que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz para redimirnos del pecado y que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Si yo no puedo creer alguna de estas, la fe no ha hecho efecto en mi corazón. Le explico por qué. Jesucristo vino y predicó que Él es el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo dijo que Él es la vida y Él hubiera sido vencido por la muerte cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, era mentira. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Está bien, vamos a caminar con Jesús. Vamos a negarnos a nuestros propios placeres, vamos a negarnos a nuestra propia vida, vamos a negarnos a nuestras propias intenciones y vamos a caminar con Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, le dije, si Jesucristo hubiera muerto y hubiera quedado muerto porque Él resucitó, estas son las noticias buenas que yo te tengo en esta noche, Él resucitó de entre los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, primero, cuando Él dijo que es la verdad, estaba mintiendo. Segundo, Él dijo, yo soy la vida. ¿Cómo puede alguien decir yo soy la vida si le quitaron la vida en aquella cruz y no pudo volver a tomarla? Entonces ahí se hubiera caído toda la teoría y todo el peso de la predicación de Cristo, de la predicación de lo que Él venía hablando. Porque entonces, si nosotros no logramos creer, como le decía, en Jesucristo como el Hijo de Dios, en la obra en la cruz del Calvario y en la resurrección, entonces nuestra fe no tiene sentido, porque la palabra que Él nos predicó no estaría completa, no estaría siendo certera. La fe que no sería genuina. Entonces, tener fe, le dije, significa creer de todo corazón y confiar plenamente que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo llevó el pago de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todas estas cosas nosotros las vamos a ver en más detalle próximamente. Estoy apenas iniciando con el primer punto. Y que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Dice la palabra, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga, esta es la palabra que estamos predicando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Oiga, entonces ya no es solamente creer, sino ya no solamente confesar, sino que tengo que creer en mi corazón, no con mi boca, porque a veces solamente creemos de boca y usted va y le predica a alguien y sí, claro, yo creo. Pero es su boca lo que está diciendo eso, no su corazón. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, vamos un poquito más allá. Creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creemos que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces ya tenemos el camino, ya tenemos la verdad, ya tenemos la vida. Le levantó de entre los muertos. Puede tomar la vida a sí mismo. Quita la vida, pone la vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo cree usted para justicia? Con el corazón. ¿Cómo confiesa usted para salvación? Con su boca. Entonces, ¿ha confesado usted a Jesucristo como su Señor y su Salvador? ¿Lo cree usted en su corazón que Él llevó el peso del pecado en aquella cruz del Calvario, que cuando al tercer día de muerto Él resucitó? Le dije, la palabra, la doctrina cristiana es una doctrina de fe, 100% de fe. Cree en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, enviado para salvar. Cristo vino a esta tierra, le dije, no para condenar. Él no vino a esta tierra para condenar. Él viene a esta tierra para salvar. A usted y a mí, que estamos perdidos, que estábamos perdidos, destituidos por completo de la gloria de Dios, destituidos de la gracia de Dios. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, oiga, a condenar el mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo, no envió Dios a Jesús al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. ¿Por medio de quién hay salvación? Por medio de Jesús. ¿Por medio de quién hay vida? Por medio de Cristo.
Por medio, ¿quién es el camino? Jesucristo es el camino. ¿Quién es la puerta para entrar al cielo? Jesucristo es la puerta. Así es. ¿A quién debo yo seguir entonces? ¿En quién debo poner mi confianza? ¿La pongo en la doctrina? ¿La pongo en la religión? ¿La pongo en un líder religioso? ¿La pongo en alguna iglesia? ¿La pongo en alguna denominación? No. Olvídese de todos esos elementos que te estoy hablando y ponga su fe única y exclusivamente en Jesucristo. Es el único que te puede dar vida eterna. No es la iglesia en la que usted está siguiendo, no es la religión que usted está siguiendo, no es la doctrina que usted está siguiendo, no, es la fe auténtica, genuina, de confesión y de corazón en Jesucristo. Esa es la fe. Rendirse, o vamos un poquito más allá, rendirnos, dice rendir su voluntad y entregarse por completo a Cristo, porque esto es bien importante. Cuando nosotros reaccionamos, cuando una persona reacciona al llamado de Cristo, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso es, entréguese a mí. Tome la cruz tome, así como yo tomé la cruz y llevé el peso del pecado. Usted tiene que negarse a sí mismo. ¿A qué me tengo que negar entonces? A los placeres del mundo, a los deseos de la carne. Porque si de pronto por ahí te dicen, mira, vamos allá a tomarnos una cerveza, vamos allá a compartir con la gente que sabemos que está en pecado, que está practicando el pecado. Dice la palabra que todo el que practica pecado es enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios, ¿por qué? Porque está automáticamente dándole la espalda a Dios. Está diciéndole, a mí no me importa lo que la ley moral de Dios diga, que yo no tengo que ser un seguidor del pecado, que yo no tengo que ser un practicante del pecado. Entonces está enseñando que usted no practica pecado. No, yo no estoy enseñando eso. Yo no estoy enseñando que yo estoy exento al pecado. La práctica deliberada del pecado es una cosa. Y el que estemos exentos de pecado es otra. Yo puedo pecar en cualquier momento. Aunque haya sido redimido por Cristo, ¿puedo pecar? Claro que sí, puedo pecar. Pero la práctica deliberada del pecado, siendo consciente que estoy cometiendo el pecado, siendo consciente que la Biblia dice que no tengo que hacer X o Y cosa, y la estoy haciendo, eso es práctica deliberada del pecado. Usted es consciente del pecado, y el pecado, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Muerte espiritual, destrucción eterna, condenación eterna. Entonces Jesucristo nos llama a nosotros a seguirle. Dice el Señor, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y ahora sí, camine conmigo. Entonces ya estamos aprendiendo. No es solamente que yo confiese que Jesucristo es el Señor y que yo solamente diga, sí, yo creo en el Señor. No. Es la reacción de corazón de entregarme por completo al Señor. Dice, no sirviendo al ojo, Efesios capítulo 6, verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Oiga, si de pronto usted, por estar agradando a su amiga, su amigo o a alguien, sabe que está desobedeciendo al Señor, sabe que te están invitando a cometer pecado, entonces está sucediendo lo que dice este pasaje. Dice, no sirviendo al ojo, no a lo que los hombres están viendo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Sabe que a veces nos interesa más el qué dirán de la gente que el qué está diciendo Dios de nosotros? ¿Hola? A veces nos enfocamos más y tomamos mayor importancia a lo que diga el vecino. No le importe a usted lo que diga su vecino, no le importe a usted lo que diga su supuesto amigo o amiga. Usted debería darse cuenta en esta tarde que más vale lo que diga Dios de ti, lo que haya en tu corazón, lo que estés atesorando en su corazón, que lo que pueda decir cualquier persona. Dice, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vea qué importante es esto.
Dice la palabra que Dios no mira lo que miran los hombres. Dios no mira la apariencia. Dios no mira qué tan santo te crees que eres. Y mientras todo está sucediendo y mientras no te están viendo, estás siendo santo, estás siendo, por ahí no estás involucrado en el pecado, pero apenas no te están viendo, entonces estás cometiendo pecado. ¿Qué es eso? ¿Estás sirviendo al ojo de los hombres? ¿Estás sirviendo a lo que quiera agradar a los hombres, agradar a tu esposa, agradar a tu esposo, agradar a tus hijos, agradar al pastor, agradar al líder que te dirige, agradar? No agrade a los hombres, agrade a Dios en todo lo que usted haga, que su integridad, aleluya, sea cuando te están viendo, pero cuando no te están viendo también. Porque recuerdo esto, siempre me trae a la mente una anécdota, un decir de un amigo pastor. Él decía, ¿qué importa lo que te están viendo, los que te están viendo? Dice, hay 20,000 cámaras desde los cielos, decía él, puestas sobre usted. Entonces usted se está ocultando de su esposa, usted se está ocultando de su esposo para cometer pecado. Se está ocultando de sus hijos, se está ocultando de sus jefes, sus compañeros de trabajo, se está ocultando de sus familiares, se está ocultando de sus líderes, se está ocultando de sus pastores. Y el más importante te está viendo. Entonces, ¿quién se está engañando? Yo mismo me estoy engañando, usted mismo se está engañando. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Oiga, yo le digo en esta tarde a usted, agrade a Dios. Amén. Lo que usted haga, que agrade a Dios. Lo que usted piense, que agrade a Dios. Lo bueno, lo recto, lo puro, lo santo, lo que te acerca a Dios. Si usted tiene hoy que juntarse con amigos, busque personas que te puedan guiar por el mejor camino. Si usted hoy tiene que cambiar su vida, deje lo pasajero de este mundo, déjelo. Y prepárese para una eternidad venidera con Cristo. ¿Qué vale más, te pregunto? Un momento de placer, un momento de satisfacción, un momento de supuesta alegría, un momento de supuesta felicidad en esta tierra o una eternidad con Cristo. Porque nosotros a veces pensamos y nos preparamos para vivir una vida terrenal únicamente. Pero nosotros tenemos que saber que usted y yo tenemos una eternidad que enfrentar. Con Cristo o sin Cristo, usted y yo tenemos que enfrentar una eternidad. Para bien, para gozarnos con Él, para gloriarnos con Él, para reinar con Él, para deleitarnos con Él, para participar de la gloria de Él, o para ser desechados a una eternidad igualmente que es eterna. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros somos seres eternos. Lo único que no es eterno es este cuerpo, que este cuerpo se vuelve al polvo, dice la palabra, vuelve al polvo. Es decir, se desintegra. Pero usted está hecho de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se queda en esta tierra, el espíritu va a Dios que lo dio, pero hay una alma que va a enfrentarse a una eternidad con Dios o sin Dios. Con Cristo para la vida eterna de gozo, de alegría, de gloria. O lejos de Él en llanto, dolor, tristeza, agonía, remordimiento, todo lo que usted pueda venir a su mente en este momento. No sirviendo a los ojos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, como siervos de Cristo, como si usted y yo estuviéramos esclavizados a Cristo. ¿Por qué esclavizados a Cristo? Porque somos de Él, le pertenecemos a Él. Él es el amo y Señor de nosotros, de nuestra vida. Dice la palabra que Él pagó a precio de sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando usted está caminando en delitos y pecados, esclavo es del pecado. Todo el que practica pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Estamos hablando de los elementos de la fe. Dije, el primer elemento importante y fundamental de la fe tiene que ver con tener fe. Dije, significa creer y confiar plenamente que Jesucristo es Hijo de Dios
Es que Él murió en la cruz del Calvario y que Él resucitó. Número 2, elementos fundamentales de la fe. Estamos hablando del tema de la fe y la gracia y estamos en este momento desarrollando el tema de la fe. 4 elementos importantes quiero mencionar. Número 2, la fe implica arrepentimiento. Oiga, esto es bien importante. Entonces, la fe es el creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y que Él se levantó de entre los muertos. Ese es el primer aspecto fundamental de la fe. Segundo aspecto o elemento fundamental de la fe tiene que ver con el arrepentimiento. La fe implica arrepentimiento. Es apartarse de la práctica deliberada del pecado y volverse. ¿Qué es volverse? Convertirse. ¿Qué es convertirse? Consagrarse. ¿Qué es consagrarse? Es buscar la intimidad con Dios. ¿Qué es buscar la intimidad con Dios? Es entregarnos por completo a Jesucristo. Arrepentimiento. Usted no se arrepiente cuando comete un pecado. Por ejemplo, usted le falló a su esposa, usted le falló a su esposo. Usted se arrepintió y usted fue y le dijo, sí, yo lo siento, mire, es que le fallé, mire, es que hice una cosa y hice la otra. Pero el arrepentimiento viene acompañado de hechos. Esto no se puede quedar en palabras. Le estoy diciendo, la fe no es solamente una confesión. Hay gente que piensa que por haber confesado a Jesucristo con su boca, pueden seguir viviendo en la práctica deliberada del pecado y son salvos. ¡Qué engaño más grande! La fe implica arrepentimiento y el arrepentimiento es apartarse por completo de lo que estaba haciendo, del pecado. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A qué manda el Señor a todos los hombres en todo lugar? Cuando fue a todos, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Lo repito porque yo sé que me quedé un momento sin internet. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La que vivíamos antes, cuando no habíamos escuchado la palabra del Evangelio, cuando no habíamos escuchado las buenas noticias de salvación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es decir, llega un momento en que cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hay un antes y un después. Ese después no cuenta para Cristo, no cuenta para Él. Lo pasa por alto los tiempos de su ignorancia. Pero ahora manda. ¿Cuándo manda? Cuando usted viene a Él, cuando usted escucha la palabra, manda. En este momento Dios está mandando sobre su vida arrepentimiento, está demandando de su vida el arrepentimiento. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, oiga, esto no ha terminado. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es un juez justo. El día que vaya a juzgar a cada uno de nosotros lo va a hacer con justicia. Porque Él es justo. Entonces no va a ser que nos va a juzgar por algo que no hemos cometido o algo que no hemos hecho o por un pecado que no hayamos cometido. No, Él te va a juzgar con justicia. Dios es justo, más justo que cualquiera de nosotros o cualquier juez que exista, del país que exista, de la organización que exista, del ministerio, del poder que exista. Él es más justo que cualquiera de los hombres. Y ya ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. ¿A quién? A Cristo. Entonces, ¿qué va a juzgar el Señor en nosotros? Nos va a juzgar por medio de aquel a quien Él designó. Esto es, básicamente, usted aceptó a mi Hijo que lo envié a morir en la cruz del Calvario para redimirte del pecado, o usted rechazó a mi Hijo.
Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice la palabra, vayan y prediquen el evangelio. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué está siendo condenado? ¿Porque Dios quiere condenar? No. Dios no quiere condenar a ningún hombre. La voluntad perfecta de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo y se salven. Así es. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué entonces hubiera mandado a Jesús, su Hijo unigénito? Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el designio de Dios, si el deseo de Dios hubiera sido condenar a la humanidad, no se hubiera tomado la molestia de enviar al más preciado ser, Jesucristo su Hijo, a sufrir la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero es tan grande el amor, dice la palabra, porque es tan grande el amor de Dios por este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado entre los muertos. Vea qué tremendo es esto. Dando fe a todos. Esto lo está narrando un testigo ocular. No es solamente que lo escribe en la palabra no. Lo está narrando un testigo ocular que vio a Cristo ser crucificado en aquella cruz y que lo vio ser resucitado al tercer día, levantado entre los muertos al tercer día, y estuvo con Él por más de 40 días. Un hombre, está hablando esta palabra, un hombre que vio a Jesucristo, caminó con Jesucristo, fue llamado por Jesucristo, fue enseñado por Jesucristo, negó incluso a Jesucristo, le dijo que le amaba, lo vio colgando en aquel madero, lo vio sufriendo aquel camino del Gólgota, lo vio subiendo con aquella cruz al Calvario. Lo vio pronunciar y lo escuchó pronunciar aquellas palabras: consumado es. Y además de eso, no quedándose ahí, fue testigo ocular de verlo resucitar de entre los muertos. Qué poderoso esto. Qué tremendo, qué grande, dando fe a todos los hombres de haberle levantado entre los muertos. ¿Cómo nos está dando fe? Por esta bendita palabra que está inspirada de parte de Dios, para que usted y yo no tengamos pretexto alguno de que no escuchamos la palabra. Usted y yo no podemos tener pretexto alguno un día de pararnos delante del Señor y decir: nadie me predicó la palabra. Nadie me enseñó la palabra, nadie me dijo. No, arrepentimiento. Está llamando a todos los hombres al arrepentimiento. Ahí mismo, la fe salvadora reacciona con arrepentimiento. Reconoce nuestro estado de muerte y la necesidad de vida que tenemos por medio de nuestro Salvador. Dice el Señor en Juan capítulo 15, verso 4 al 5. Juan 15, verso 4 al 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Oiga, si usted permanece en Cristo, Cristo permanece en usted. No es que Cristo va a estarte forzando para permanecer en usted. No, si usted quiere darle la espalda a Cristo, Dios no te va a forzar. Si usted no quiere abrir su corazón a Cristo, no te va a forzar. Nadie te va a forzar. Permaneced en mí, voluntariamente, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. El pámpano es la ramita de la vid, es el que sostiene las hojas. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. No solamente fruto, lleva mucho fruto. Dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvación apartados del Señor. Nada. A ustedes le pueden estar enseñando que usted puede hacer X, Y, Z
para merecer la salvación, y lamentablemente te tengo que decir en esta noche que te están engañando. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros, separados del Señor, nada podemos hacer. La Biblia enseña que usted y yo somos salvos por gracia y no por obras. Ningún esfuerzo humano, dije, y seguiré repitiendo, puede tomar efecto en la salvación. Ningún esfuerzo humano. El arrepentimiento fue el mensaje de Juan el Bautista, que preparó el camino e introdujo el ministerio de Cristo. El arrepentimiento fue el mensaje de Cristo también. Ellos dos vinieron predicando, dice, convertíos y arrepentíos porque el reino del Señor se ha acercado. Ese fue el mensaje que vinieron predicando Juan el Bautista y Jesucristo. Y posterior a Jesucristo, ese es el mensaje de los apóstoles también. Pedro está diciendo, desde entonces comenzó, Pedro está diciendo, sin arrepentimiento no hay perdón. Fue el mensaje de los apóstoles. Pedro en el libro de los Hechos, usted puede ver Pedro predicando. Pedro predicaba únicamente de arrepentimiento, porque la fe reacciona con arrepentimiento. Cuando usted cree en la palabra del Señor, usted se da cuenta que nosotros somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Es el reconocimiento de mi condición como pecador. Y sin arrepentimiento, oiga esto, voy terminando. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Eso es una ley natural y es una ley también espiritual. Entonces nosotros nos damos cuenta que en la fe hay varios factores bien importantes. Voy a ir cerrando acá y vamos a continuar el próximo jueves. La fe, entonces dijimos, la condición única para salvación y vida eterna es poner nuestra fe en Jesucristo. En la fe hay varios factores bien importantes. No es solamente el creer de boca. No, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con esa disposición y esa reacción del ser humano al favor inmerecido de Dios, que es la gracia. Entonces estudiamos que lo primero de los factores importantes de la fe tiene que ver el creer plenamente con nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Jesucristo resucitó. Ese es el primer paso que nosotros damos. El segundo paso que nosotros damos en la fe es arrepentimiento. Cuando usted escucha el mensaje del Señor y escucha al Señor llamarte y decirte, si usted quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga. El Señor predicó arrepentidos y convertidos porque nosotros somos culpables del pecado. Jesucristo llevó ese castigo de nuestra culpa en la cruz del Calvario, claro que sí. Pero hoy nosotros nos debemos a Él. Yo no sé si usted puede sentir eso, pero cada vez que nosotros pensamos en Jesucristo, nosotros tenemos que decir con pasión y gratitud, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Yo me entrego a ti. Dice la palabra que todos los que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso está en Juan capítulo 1, verso 12. Antes de eso nosotros somos hechuras de Dios, no hijos de Dios. Pero entonces hemos visto, iglesia, dos elementos bien importantes. Vamos a continuar el próximo jueves. Vamos a estar orando. Yo quiero orar por usted, por su familia, por su casa, por su vida. Quiero poner las peticiones en las manos del Señor también, para que usted pueda en esta noche orar, pueda ser partícipe de estas cosas y podamos decirle al Señor cuánto nosotros necesitamos de Él, porque nosotros necesitamos de nuestro Dios, necesitamos del Señor cada día más. Yo quiero orar en este momento, mientras mi hija toca por ahí en el piano algo. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan la protección de Dios. Necesitamos tanto del Señor. Hay tantas cosas que necesitamos pedir al Señor y orar. Vamos a estar orando, no se desconecte. Vamos a estar clamando al Señor en esta linda noche y poniendo todo en las manos de nuestro Señor, para que Él tome control completo y absoluto. Padre, te damos la gloria solamente a ti, Señor. Gracias por esta noche hermosa, Dios, de estudio de la palabra.
Señor, que nosotros podamos siempre darnos cuenta, Dios mío, que por la gracia tuya, por la misericordia, Dios, por la bondad, por ese favor inmerecido, aleluya, es que nosotros tenemos vida eterna. Padre, abre cada día el entendimiento de la iglesia, de la humanidad, de la sociedad, Señor, de esta ciudad de Cumming, de este país, Dios mío, en este estado, Dios mío, de Georgia, Padre, en este país, Padre bueno, en cada país, Dios mío, de América Latina, Señor, en Suramérica, América Central, América del Norte, Señor, en cada continente, en Europa, Dios mío, en Asia, en África, Padre, en Oceanía, Señor, en Asia, todos los continentes, Dios mío, cada rincón de este planeta. Que nosotros podamos llevar esta palabra, Dios mío, de esperanza, esta palabra de fe, esta palabra de amor, Dios mío. No hay absolutamente, Dios, discusión de que esta es la mayor demostración de amor que la humanidad pueda vivir. Aleluya, que es la entrega, Dios mío, de Jesús en la cruz del Calvario para darnos vida. Dice la palabra que por tanto, Dios, aleluya, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Señor, yo te pido que la fe, Señor, aumenta la fe, activa la fe en la vida de cada persona que está conectada, Señor, cada persona que vaya a ver este mensaje posterior a esta transmisión. Padre, clamamos para que tú abras el corazón, para que ese corazón, Dios mío, se abra puerta a puerta, aleluya, para que tú puedas entrar, reinar, gobernar, sanar ese corazón, libertar, Dios mío, de la esclavitud del pecado, libertarnos, Dios, aleluya, de lo que nos ha tenido atados, de la esclavitud, Señor. Quizás los vicios, quizás la droga, quizás, aleluya, la adulterio. Dios, cualquier cosa que haya venido a nuestra vida y que nos tenga esclavizados en este momento, yo clamo por libertad. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Padre, la libertad está en Jesús, la libertad está en Cristo, la vida eterna está en Cristo. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Tú nos has enseñado esta noche que poniendo nuestra confianza, aleluya, nuestra fe en ti, Señor, tenemos vida eterna. Padre, yo clamo, Dios, en este momento por cada familia, cada persona aquí representada, cada familia aquí representada, Señor, de las personas que están conectadas en esta transmisión. Señor, no solamente ellos, si ellos ya alcanzaron, Dios mío, la vida eterna, si ellos ya alcanzaron conocerte a ti, sus ojos espirituales ya fueron abiertos. Yo clamo por cada miembro de su familia, Dios. En este momento yo clamo por cada miembro de su familia. Los que no han llegado tienen que llegar, los que no han venido vienen, Padre, en el nombre de Jesús, porque hay una promesa, Señor, que dice que creemos en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. No solamente nosotros seremos salvos, sino que nuestra casa también será salva. Padre, cada familia, Señor, cada miembro de la familia, quizás yo le digo en este momento, tienes el control, Señor, completo, que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas, que tú llenas, Dios mío, que tú gobiernas, que tú sabes el momento indicado, que tú sabes el momento, aleluya, en el cual podemos, Padre, ver a nuestros seres queridos llegando a los pies de Cristo. Yo vengo clamando por cada petición también, Señor, cada necesidad, Señor, de salud financiera, Señor, cada necesidad de trabajo, Señor, cada necesidad, Dios mío, de sanidad, cada necesidad, Dios mío, que haya, Señor, los milagros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están, Dios mío, cayendo en depresión, aquellos que están en peligro de muerte, aquellos que están en peligro, Dios mío, aleluya, yo clamo para que la misericordia de Dios, para que ellos se puedan abrazar del poder sobrenatural de Dios en este día, y para que la mano poderosa de nuestro Dios se extienda sobre sus vidas, Padre bueno y misericordioso. Gracias yo te doy por esta noche, gracias yo te doy por tu Santo Espíritu, gracias por una oportunidad más que nos das de estar aquí, Señor, conectados en esta transmisión, clamando, intercediendo, orando, Dios, y poniendo en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, Señor. Te damos la gloria solamente a ti, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Gracias damos a nuestro Dios en este momento. Gracias por la oportunidad que Él nos da de estar una vez más conectados y llevar la palabra. Iglesia, ahí donde usted está, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia, por todo lo que usted emprenda, todo lo que usted haga, que usted pueda poner su fe en Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Los hombres nos fallan, los líderes nos fallan. Cuando ponemos nuestra mirada en los hombres, hay imperfección en nosotros. Pero si usted pone su fe en Jesucristo, Él es fiel, Él no te va a fallar. Yo le invito a usted que usted ponga su fe en Jesucristo como el único que verdaderamente te puede sostener, como el único que verdaderamente te puede ayudar a salir adelante. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, no te estoy predicando eso, no te voy a predicar falsas expectativas, te voy a predicar un evangelio verdadero, un evangelio bíblico sustentado en la Biblia. Y yo le digo a usted, siempre que usted escuche palabra del Señor, asegúrese que sea palabra bíblica. No vaya a la iglesia más cercana que usted tenga, no vaya a la iglesia porque me enseñaron esta religión o me enseñaron la otra religión. De eso no se trata. Dios no te va a juzgar un día por la religión que te enseñó papá o mamá, sino por la culpa que usted de su pecado. O si fue perdonada por Cristo, si usted recibió a Cristo y fue perdonado por Él, sí o no. Entonces no es en religiones, no es en líderes, no es en nada de esto. Es en que nosotros pongamos nuestra fe en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sígase conectando a estos estudios, siga siendo partícipe y que Dios te guarde en cada momento. Saludos y buenas noches.